Hola señoritas, muy buenos días. El tema que vamos a trabajar esta semana son sobre cuadrados mágicos parte 2. En esta semana vamos a trabajar expresiones o problemas con un poquito de dificultad. Pero, sin embargo, la idea es aplicar las propiedades que les expliqué la semana pasada. Comenzamos. Dice el primer ejercicio: si tengo un cuadrado de orden 4 y otro de orden 3 y están fusionados, y una de las características fundamentales es que tienen la misma constante mágica, hallar el valor de a más b más c más d. Entonces, la idea es aplicar o analizar cada uno de los cuadrados por separados y buscar las variables que se encuentran inmersas. En este caso, para buscar el valor de x, se encuentra en una posición estratégica porque yo puedo aplicar la propiedad que dice que este número que está en la esquina, que es 13, es igual al promedio de x y 14. En este caso, nos queda que x es igual a 12. Para poder buscar a y, vemos que esta fila y esta columna tienen un término en común. Y cuando tienen un término en común, pues simplemente lo que hago es igualar que la suma de x más y es igual a la suma de 13 y 8. Como sabemos que x vale 12, yo puedo decir que y vale 9. ¿Ok? Otra forma para buscar el valor de z es utilizando la propiedad que dice que el término del medio es igual al promedio de los números que se encuentran con él en la columna que estoy aquí señalando. Es decir, que y sea igual a la suma de z más 14 dividido entre 2. Como ya sabemos que y vale 9, me queda una ecuación sencilla donde despejo a z y me queda que z vale 4. Pero algo muy importante, bellas, el término del medio vale 9 y por propiedad yo puedo decir que la constante mágica es el triple del valor que tiene y. En este caso, y vale 9, entonces el triple de 9 es 27. Por lo tanto, yo puedo decir que la constante mágica tanto del cuadrado mágico de orden 4 como del orden 3 es de 27. Ok, vimos que ya analizamos el cuadrado mágico de orden 3. Ahora vámonos con el cuadrado mágico de orden 4. Ya sabemos que la constante mágica vale 27, por lo tanto yo puedo buscar los valores de lo que me pide. En este caso, podemos decir que a más b más 12 más 9, ya que x vale 12 y y vale 9, aquí está, es igual a 27. Y como es igual a 27, aquí lo tenemos, despejamos a más b y me queda que la suma de estos dos términos vale 6. Listo, ya tenemos la suma de dos términos, tenemos que buscar a c y a d. ¿Cómo tenemos a c y a d? Ok, a c lo podemos buscar con la suma de los términos de esta diagonal que da 27. ¿Ok? Entonces, lo único que nos queda es una ecuación sencilla donde tenemos que despejar a c y me queda que c vale 5. Y por último, para buscar a d, pues uso esta columna, sumo los términos y lo igualo a 27 y me queda que d vale 12. Por lo tanto, la suma de los cuatro términos va a dar 23. ¿Ok? Ok, ustedes se preguntarán, ¿de dónde saldrá este 10? Este 10 es este 10 que está en esta posición o en esta que vemos acá, ¿cierto? ¿Y de dónde saldrá este 10? Pues básicamente de lo siguiente. Si 13 más 4 es 17, ¿cuánto le falta a 17 para hacer 27, que es la suma mágica? Justamente 10. Entonces aquí está la aclaración de dónde sale el valor de 10. ¿Ok? Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Ya no es un cuadrado mágico, sino es una figura que cumple con unas condiciones. Que dice, en el gráfico se deben distribuir los números del 1 al 7, uno en cada casilla, de modo que la suma de los números ubicados en cada una de las tres líneas, es decir, en estas dos verticales y en esta horizontal, debe dar la misma suma. Calcular el valor de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Que la suma de estos tres términos que están en esta columna debe dar la suma mágica, que la suma de estos tres números que están en esta columna debe dar la suma mágica, y la suma de estos tres números también debe dar la constante mágica. Podemos hacerlo de la siguiente forma, ¿ya?
sumar estos tres términos y estos tres términos, y dar a entender de que ellos dan igual a la suma de 3 veces la constante mágica. Pero si no, se va a repetir este 3 dos veces, este término de aquí que no lo conocemos 2 veces, entonces es mejor hacerlo de la siguiente forma. Como son 7 números que no se repiten, yo puedo decir que el valor de estos tres términos es la constante mágica y la suma de estos tres términos es la constante mágica. Y si yo sumo estos 6 números, ¿ya? Que va a ser 2 veces la constante mágica más el valor de x que quiero buscar, entonces eso me va a dar la suma de los primeros 7 números naturales, ¿ok? Entonces esto queda que 2 veces la constante más x es igual a 28. ¿De dónde sale 28? De que el último término multiplicado por su siguiente, por el siguiente número que se encuentra en la posición número 8, ¿ya? Sería 7 por 8, 56, entre 2, 28, ¿sí? Es aplicar la sumatoria de los primeros números naturales. Ok, entonces, miren lo siguiente, señoritas. Este número, como es el doble de la sumatoria, como lo multiplicamos por 2, este debe ser un número par. El resultado es un número par. Por lo tanto, para que el resultado sea par, conociendo que este término es de la forma 2x, entonces de 2 por un número, ¿ya? Significa que el valor de x tiene que ser, a juro, par. Entonces, aquí pueden haber dos condiciones, ¿ya? Que s valga 13, ¿ya? Que la suma valga 13 y x valga 2. Pero en este caso, s no puede valer 13, porque si la sumatoria da 13 y x vale 2, entonces 3 más 5, perdón, 3 más 2, 5. ¿Y cuánto le falta 5 para hacer 13? 8. Entonces, 8 no es un número que tenga que distribuirse en esta figura, ya que me dicen que es del 1 al 7. Por lo tanto, ¿cuál sería la opción que se cumple? Se cumple la opción donde s vale 11, la sumatoria vale 11, y x vale 6. Entonces, 11 por 2 es 22, más 6 es 28. En este caso, 6 es un número que está dentro de los primeros 7 números naturales y 11 cumple con la condición de que 3 más 6 más otro número, que sería 3 más 6, 9, más 2, es 11. Es decir, cumple con que tal vez este término sea 2 o es 2. ¿Ok? Listo. Vámonos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Hallar el valor de x más y más u más w más z, ¿ya? Si dentro de esta figura, ¿verdad? O en este orden de números, ¿ya? Tengo que colocar los primeros 10 números naturales y la suma de cada una de las líneas que observamos acá como lados del polígono deben dar 16. Entonces, observen algo muy importante, señorita, porque a partir de esto tienen que hacer o tienen que ya tener una idea de cómo hacer los otros ejercicios sin hacer este procedimiento. Ok, si yo sumo estos números que se encuentran en esta línea que vemos aquí, la suma debe dar 16. Si yo sumo la suma de estos tres números que se encuentran en esta línea, la suma debe dar 16. Y si sumo estos tres números, debe dar 16, la suma de estos tres números da 16, y la suma de estos tres números debe dar 16. Si yo coloco estas ecuaciones en forma vertical y las sumo ya hacia abajo, obtengo lo siguiente, bellas. Obtengo que la suma de todos esos números va a ser igual a 5 veces 16. ¿Pero qué es 16, bella? 16 es la constante mágica. Entonces, la suma de todos esos números va a ser 5 veces la constante mágica. Entonces, miren, bella, si esta figura tiene, este polígono tiene 5 lados, entonces la sumatoria de todos esos números que ven ahí, ¿verdad? Va a ser igual a 5 veces la constante mágica. Pero analizándolo como lo hicimos acá. Cuidado, ¿no? Entonces, bella, en este ejercicio que observan aquí, si este es un polígono de 4 lados, cuando vayan a hacer el análisis de la suma de todos los términos de cada uno de los lados de esa figura, debe dar 4 veces la constante
mágica. Ok, entonces, miren lo siguiente, bellas. Observen aquí que X se repite 2 veces, Z se repite 2 veces, W se repite 2 veces y U se repite 2 veces. Y también creo que Y se repiten 2 veces. Entonces, otra cosa que tienen que tener muy importante, en claro, que los números que están en las esquinas o en los vértices de la figura, ¿ya? Se están repitiendo 2 veces. Entonces, esos términos que se repitieron, vamos a sacarlos a un lado. Como lo estoy aquí señalando con el mouse, ¿sí? Si yo los pongo a un lado y los sumo, ¿verdad? ¿Qué me quedan? Me quedan los 10 números naturales que no se repiten en esta suma. Entonces, si yo quito a un lado los repetidos, ¿ya? Una sola vez los quito, aquí me van a quedar también, más los que no se repitieron, justamente van a ser estos 10 números naturales que me dice el ejercicio. Entonces, señorita, ¿qué me queda? Me queda que la suma de los primeros 10 números naturales, ¿ya? Más una sola vez cada uno de los términos que se repitieron, va a ser igual a 5 veces la constante mágica, es decir, 5 por 16, 80. Entonces, ¿qué hago? Busco la suma de los primeros 10 números naturales, que es 55, ¿ya? Lo sumo con los términos que justamente quiero que me queden, porque eso es lo que me está preguntando el ejercicio, y lo que hago es que este 55 que está sumando pasa a restar y puedo llegar a la conclusión de que la suma de los términos que se encuentran ubicados en las esquinas de esta figura que observamos aquí da 25. ¿Ok? Entonces, repito, tienen que tener presente, ¿ya? Que estas figuras, como vemos acá, estos polígonos, ¿ya? Dependiendo de cómo sea la figura, tienen que analizar y formar ecuaciones con los lados, ¿ya? Con la suma de los términos que se encuentran en los lados, ¿ya? Y hacer el análisis de que las esquinas se repiten 2 veces. Saco la repetición de cada uno, ¿ya? Aparte, para que me queden los términos, ¿ya? Que justamente me está diciendo el ejercicio que hay, ¿ok? Listo, vámonos con el siguiente ejercicio, el número 4. Ok, señorita, el ejercicio 4 dice lo siguiente. Distribuye los números del 5 al 13 en este triángulo que vemos acá, en esta figura en forma de triángulo, ¿ya? Y una de las características muy importantes es que la suma de los términos que se encuentran en cada lado deben ser la misma. Y me piden que halle la respuesta de la mayor suma. Entonces, señoritas, para poder buscar la mayor suma, debo ubicar en las esquinas los números mayores. Es decir, que si los números son del 5 al 13, entonces yo tengo que colocar aquí los 3 últimos números de esa distribución que me piden. ¿Quiénes son esos 3 últimos números? 11, 12 y 13. Y como les dije en el ejercicio pasado, como esta figura tiene 3 lados, significa que esto voy a usar una fórmula donde indique que 3 veces la constante mágica, porque imagínense que yo haga una ecuación con este lado, con este lado y con este lado, y luego sume esas ecuaciones de forma vertical, entonces eso me va a dar que en la parte que está después de la igualdad, me va a dar que va a ser 3 veces la constante mágica. Entonces, 3 veces la constante mágica va a ser igual a los términos que se encuentran en las esquinas, ¿verdad? Porque recuerden que los términos de las esquinas se duplican, o decir, aparecen 2 veces en las ecuaciones que analizamos anteriormente, ¿ya? Y las tengo que separar y luego le sumo los términos que me quedan, que serían justamente los números del 5 al 13. Pero hay algo muy importante. Miren lo que hice aquí. Yo a 3 veces la constante mágica lo igualé a la suma de los términos que se encuentran en la esquina más la suma de los primeros 13 números naturales. Y ustedes dirán, pero ¿por qué usted sumó los 13 primeros números naturales si es del 5 al 13? Tranquilas, bellas. Porque yo usé digamos que esta forma
¿ya? Para conseguir, a partir de la sumatoria de los primeros n números naturales, cierta cantidad que me indica que los 13 primeros números naturales valen 91. Pero es con el fin de ¿qué? De que después yo le reste la suma de los primeros 4 números naturales. Al yo restarle la suma de los primeros 4 números naturales, pues ya estoy obteniendo la suma de los números del 5 al 13. Entonces, a la suma de los primeros números 13, a la suma de los primeros 13 números naturales, le resto la suma de los primeros 4 números naturales. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Que la constante mágica va a ser igual a la suma de los términos que se encuentran en las esquinas de la figura, que es 36, más la suma de los primeros 13 números naturales, que es 91, menos la suma de los números que van del 1 al 4, que serían 10. Entonces, esto me da 117, 3 se está multiplicando, pasa a dividir, y me queda que la mayor constante mágica que se puede obtener con estos números distribuidos deben ser 39. ¿Ok? Entonces, al saber que la suma mágica es 39, ¿ok? Entonces, con los términos que me quedaron, lo único que hago es distribuirlos en la figura de tal manera de que la constante mágica se cumpla en los 3 lados, ¿ok? Entonces, se colocó a 6 y 10 en este lado, se colocó a 5 y a 9 en este lado, y se colocó a 7 y a 8 en este lado, ¿ok? Entonces, la idea de este análisis, ¿ok? Es que me hayan comprendido el ejercicio 3, ¿ya? Donde vuelvo y repito, ¿verdad? Si esta figura tiene 3 lados, entonces me va a dar que 3 veces la constante mágica va a ser igual a la suma de los términos que se repiten 2 veces, que son las esquinas, más la sumatoria de los números que me dice acá el ejercicio, ¿ok? Listo, señoritas. Vámonos con el ejercicio número 5. Dice, distribuir los números pares del 1 al 13, ¿ok? En la siguiente figura, de tal manera que la suma de los lados de los triángulos sea 15, 16 y 17. Entonces, señorita, miren lo que hacemos, ¿ya? La idea es analizar lo siguiente. Si yo digo que este número vale X, vamos a ponerle, entonces yo puedo decir que B más X más A es igual a 15, ¿ok? Entonces, si yo la A, espero que me presten atención, la paso a restar al otro miembro, yo puedo decir que B más X es igual a 15 menos A. Entonces, yo puedo decir, por lo tanto, que la suma de estos dos términos que se encuentran aquí va a ser igual a 15 menos A. ¿Con qué fin? Con el fin de que no se me repita, ¿ya?, este término que se encuentra en la esquina de la figura. Luego, hacemos lo siguiente con este lado. Imagínense que este sea B más Y más C es igual a 17. Si B lo paso a restar con el 17, me queda que Y más C es igual a 17 menos B. Entonces, ¿qué hice? Traté de analizar y de colocar que la suma de estos dos términos es igual a la suma de 17 menos el término que se encuentra en la esquina de este lado, ¿ok? Y luego hago lo mismo con este lado. Digo que A más Z más C es igual a 16, ¿ok? C está sumando, pasa a restar, vamos a suponer, y puedo indicar que Z más A va a ser igual a 16 menos C. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Hicimos la idea de que no se repitiera ninguno de los términos que se encuentran acá en las esquinas. Por lo tanto, yo puedo decir, bellas, que 15 menos A, ¿verdad?, en función de A, B y C, que son los términos que me piden, 15 menos A va a ser igual a 17 menos B, perdón, 15 menos A más 17 menos B más 16 menos C va a ser justamente la suma de los primeros números pares, ya específicamente
los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 números pares que hay dentro del 1 hasta el 13, ¿ok? Entonces, aplicamos aquí la sumatoria de los primeros números pares, que sería 6 por 7, 42. Y justamente eso va a ser igual a 15 más 16 más 17, 48, menos A, menos B, menos C. Saco factor común, el menos 1, y me queda que 48 menos A más B más C, entre paréntesis, es igual a 42. 48, A más B más C, que está negativo, ya en paréntesis lo paso a sumar, 42 está sumando, lo paso a restar, y me queda que la suma de los términos que se encuentran en las esquinas vale 6. Entonces, la idea de este procedimiento es que no se me repitan ya las esquinas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí cada uno de los lados vale de distinta forma. Y no es como el ejercicio 3 y 4 que analizamos, donde cada uno de los lados tienen el mismo valor, es decir, la misma constante mágica. ¿Ok? Entonces, mucho cuidadito a la hora de hacer este ejercicio. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Dice, distribuir los números del 1 al 13 tal que la suma de los números ubicados en los círculos colineales unidos por una línea sea la misma. Calcular la suma de las constantes. Ok, bella. Ustedes dirán, Miss, ¿cómo se resuelve esto? Ya ven. Aquí vemos que hay una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, número 6, número 7. Hay 7 líneas. Si hay 7 líneas es porque van a haber 7 constantes mágicas, ¿sí? Imagínense que yo haga 7 ecuaciones. Cuando yo sume todas las ecuaciones, me va a dar que va a haber 7 constantes mágicas y eso se va a igualar con la suma de todos los términos que van a ver aquí. Pero hay algo muy importante, bellas. Si yo sumo este término que vemos acá, ¿ya? Vemos que este número que va a estar aquí, ¿verdad? Va a estar en común con este, o sea, va a ser parte de esta línea que vemos acá, ¿sí? Entonces, si yo sumo esta ecuación, ¿ya? Con esta ecuación que me va a dar aquí, se me va a repetir 2 veces este número. ¿Sí lo ven? Ahora, imagínense que yo sume esta ecuación que va a dar la constante mágica, más sume estos términos que me va a dar la constante mágica. Entonces se me va a repetir 2 veces este término. Ahora, imagínense que sume esta ecuación, ¿ya? Que me va a dar la constante mágica, y luego lo relacione con esta ecuación de la suma de estos 4 términos. Se va a observar que este término se está repitiendo. Entonces, si analizamos par a par, ¿ya? Cada línea o cada ecuación que se forma, vamos a observar que se repiten 2 veces cada uno de los números, ¿ya? Del 1 al 13. Entonces, yo puedo decir, señorita, que cuando yo forme todas las ecuaciones, ya que son 7, entonces yo puedo decir que 7 veces la constante mágica va a ser el doble de todos los términos, de la suma de todos los términos del 1 al 13. ¿Sí? Entonces, me quedó una ecuación, ¿ya? Donde 7 veces la constante mágica es igual al doble, ¿ok? De la suma de los primeros números del 1 al 13. Y lo que hago es utilizar la fórmula de sumatoria, que me indica que la suma de los primeros 13 números naturales sería 13 por 14 entre 2, ¿ok? Este 2 se va con este 2, ¿ya? Y me queda que 7 veces la constante mágica es igual a 13 por 14. 7 está multiplicando, pasa a dividir y me queda que en la constante mágica vale 26. Pero, ¿de dónde sale esta ecuación? Repito, de que aquí hay 7 líneas, ¿ya? Y esas líneas están formadas por números donde si yo lo sumo, me va a dar la misma constante. Y si yo formo las ecuaciones tal como el ejercicio número 4, que expliqué que era una figura de forma de polígono, me voy a dar cuenta que si yo lo sumo, me va a dar 7 veces la constante mágica en el lado derecho de la igualdad
y en el lado izquierdo de la igualdad voy a observar que cada uno de los números se repiten 2 veces, ¿ok? Y justamente esos números son del 1 al 13, donde si yo lo sumo, ¿ya? Lo puedo ver de esta forma, ¿sí? 7 veces la constante mágica es igual a 2 veces a la suma de los primeros 13 números naturales, ¿ok? Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, señorita. Dice, se distribuyen los números impares del 1 al 19 en los casilleros del gráfico mostrados en la siguiente figura, ¿ya? Los números ubicados en cada círculo, de tal manera que la suma de los términos que se encuentran en cada círculo sean las mismas. Hallar el valor de dicha suma constante. Entonces, hacemos el mismo análisis, señoritas. ¿Cuántos círculos vemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y una de las características fundamentales es que la suma de los términos que se encuentran en cada uno de los círculos es la misma. Entonces, como hay 6 figuras, significa que esta ecuación que se forma aquí, ¿verdad? Va a empezar con que 6 veces la constante mágica va a ser igual a la suma de cierta cantidad. Entonces, bellas, esto es como que si yo formara 6 ecuaciones y al sumarlas me da que van a ser 6 veces la constante mágica. Ahora, ya sabemos de dónde sale este 6 veces la constante mágica. Ahora vamos a ver de dónde sale que eso va a ser igual a la suma de los primeros números impares que está del 1 al 19 más 2 veces la constante mágica. Miren lo siguiente, bellas. Si yo observo acá, ya vemos que los términos que se encuentran en este círculo que está en el centro de la figura, ¿ya? Se repiten 3 veces. ¿Cómo 3 veces? Ok, miren esto. Este número se encuentra en este círculo, se encuentra en este círculo y se encuentra en el círculo central. Si analizamos cada uno, vamos a ver este se encuentra en este círculo y en el círculo central. Este se encuentra en este círculo y en este círculo. ¿Sí o no? Ok, también vemos que este también pertenece aquí, acá y al medio. Y así pasa con este. Significa, bellas, que los números que se encuentran en este círculo se repiten 3 veces. ¿Ok? Entonces, imagínense que yo saque, ¿ya? De cada uno de ellos, ¿verdad? Si aquí este se repite 3 veces, 3 veces, 3 veces, 3 veces y 3 veces, ¿ok? Yo saque aparte 2 de ellos. 2 de este, 2 de este, 2 de este, 2 de este y 2 de este. Y si yo lo sumo, recuerden que la suma de estos 5 términos de este círculo da la constante mágica. Pero como yo saqué 2 de cada uno, significa que si yo lo sumo, esos dobles números, ¿ya? Si yo sumo esos dobles números de esos números que se encuentran en ese círculo, eso me va a dar 2 veces la constante mágica. Y cuando yo lo saco, ¿ya? Justamente me van a quedar de toda la figura completa, me van a quedar restantes los números impares del 1 al 19. Entonces, yo puedo decir que 6 veces la constante mágica va a ser igual a los números impares, la suma de los números impares del 1 al 19, más la suma de la constante, más la suma de 2 veces la constante mágica que la obtuve de haber sacado, ¿ya? Los dos números repetitivos del círculo del medio, que cuando lo sumé, ¿ya? Me da 2 veces esa suma mágica. Entonces, me queda una ecuación donde 2 veces la constante mágica lo paso a restar, me queda que 4 veces la suma mágica va a ser igual a los números impares del 1 al 19, que es 100. 4 está multiplicando, pasa a dividir y me queda que la constante mágica es 25. Entonces la idea es analizar ya más, digamos que con más inducción, ya este ejercicio, pero teniendo bien claro el ejercicio número 4, donde formé ecuaciones
para saber de dónde sale esta ecuación que vemos acá y que no lo analizamos como ese problema que hicimos. ¿Ok? Vámonos con este ejercicio, señorita. Dice que tenemos que organizar los números del 1 al 10 sin repetirse y la suma mágica de sumar los términos que se encuentren en cada una de las líneas que forman la estrella debe dar la misma constante. Entonces, el mismo análisis que hemos hecho con los otros ejercicios, bellas. Vemos que esta estrella está formada por 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Está formado por 5 líneas. Significa que si yo hago 5 ecuaciones, esa suma me va a dar que va a haber 5 veces la constante mágica, ¿sí? Y ese 5 veces la constante mágica va a ser igual a una cantidad que es una sumatoria. Pero esa sumatoria sale de la siguiente o del siguiente análisis. Vemos que esta línea con esta línea, este número se repite 2 veces. Esta línea con esta línea se repite 2 veces este número. Esta línea con esta línea se repite 2 veces este número. Por lo tanto, si aquí se van a ubicar los primeros 10 números naturales, entonces se van a repetir 2 veces cada uno de los números naturales. Entonces, si yo formo 5 ecuaciones, me voy a dar cuenta que al sumarlo de forma vertical van a haber 5 constantes mágicas y que eso va a ser igual a la suma de 2 veces cada uno de los números que se encuentran dentro de las estrellas. Pero esos números son los números del 1 al 10 y yo tengo que sumarlos. Entonces, si se repiten 2 veces los números del 1, cada número del 1 al 10, entonces yo puedo decir que la suma de los primeros 10 números multiplicado por 2, porque cada uno se repite 2 veces, va a ser igual a la constante mágica. Entonces aplico la sumatoria de los primeros 10 números naturales, que es 55, lo multiplico por 2, porque cada uno se repite 2 veces, cada número, ¿ya? Y eso lo igualo a 5 veces a la constante mágica, 5 está multiplicando, pasa a dividir y queda que la constante mágica vale 22. Entonces, hay que analizar muy bien cuántos lados está conformada la figura, ¿ya? Ver si el ejercicio me dice que da la misma cantidad o la misma constante mágica, ver si se repiten los números para poder formar la ecuación, ¿ok? Entonces, me voy a ir al ejercicio número 3, perdón, 3, ¿sí? ¿Sí? No es el 4, sino el 3. Observen que este ejercicio se analizó aplicando suma de ecuaciones. Entonces, en esta suma de ecuaciones vemos que se repiten 2 veces las esquinas, ¿ya? Luego veo que se encuentran los 10 números naturales que me dice aquí el ejercicio y veo que la suma de estos términos que veo aquí es 5 veces la constante, que es justamente 5 veces el número de lados que forman la figura, ¿ok? Entonces muy pendiente con ese ejercicio. Ok, señoritas, que estén muy bien, se cuidan.